lo más relevante, en mi opinión, antes he hablado de las variables macroeconómicas, la más importante para nosotros sigue siendo la que tiene que ver con el empleo, tanto el empleo creado, el número de personas ocupadas, como su derivada, que es la tasa de paro, ¿no? Y ahí yo pondría dos titulares de lo que yo quiero decir, ¿no? Uno es, en primer lugar, que se ha cumplido el objetivo que nos marcamos a principios de este año de estar por debajo del 20% en tasa de paro EPA. A principios de este año señalábamos ese como el objetivo que teníamos para concluir este año. Lo hemos alcanzado incluso con un trimestre de adelanto, en el tercer trimestre, y además eso lo hemos hecho con un nivel de ocupación que ya supera el número de ocupados que teníamos antes de la crisis, ¿no? Lo cual demuestra el esfuerzo muy importante de la economía de la isla por crear empleo, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues desde luego mucho camino. Todavía estamos por encima de la tasa de paro de antes de la crisis, dado que la población activa ha aumentado, lo cual en sí mismo es bueno, porque eso demuestra la capacidad de crecer de la isla, que tengamos más capacidad económica dentro de Tenerife, porque hay más activos, más personas que quieren trabajar. Eso no es malo, es bueno, aunque tenga una incidencia negativa en la tasa de paro, pero lo que tenemos que es seguir esforzándonos para bajar la tasa de paro, sobre todo atacando un elemento, una variable clave, que es el paro estructural, sobre todo de las personas que tienen menos habilidades para ocupar puestos de trabajo, ¿no? Y por eso, pues, como saben, una parte muy importante de nuestra política de empleo está dirigida a ese factor, con proyectos como Barrios por el Empleo, Habilis, Construyendo Barrio, que son proyectos estos dos últimos, Habilis y Construyendo Barrio, que son nuevos el año próximo, destinados pues al sector a reconvertir a personas dentro del sector de la construcción, a personas con discapacidad, es decir, atacando colectivos donde se centra el paro estructural, ¿no? Después también haciendo muchas acciones en dinamización económica para que determinados nichos de creación de empleo que se están produciendo tengamos personas capacitadas para eso, pues en el ámbito, por ejemplo, del mantenimiento de las plataformas, que es un sector que está creando empleo, o en el materia del sector TIC, el sector audiovisual. Se están haciendo muchas acciones formativas y de apoyo al empleo para acelerar la tasa de crecimiento del empleo. Y esa, digamos, es la labor que más nos importa, junto con una demanda que ya empezamos a formular desde este Cabildo hace semanas, y es crecer en salarios y crecer en calidad de empleo, que yo creo que eso también es importante para que el círculo virtuoso de la economía, que siempre pasa por aumento de la demanda agregada. Primero viene el ciclo típico de crecimiento en España, en particular en Canarias, exportación, se traslada a inversión y después a consumo, pues que ese círculo siga aumentando por la vía del consumo, dado que la renta disponible para los trabajadores es mayor y eso espolea el consumo, ¿no? Y digamos, esa creo que es un elemento muy importante a la hora de encarar los próximos trimestres. Destacaría, bueno, a veces sorprende, y tuvimos una época donde todo eran caídas y ahora afortunadamente pues trimestre a trimestre vamos consolidando crecimientos económicos. Ya son casi 4 años ininterrumpidos, unos indicadores un poquito más y otros menos, pero podríamos hablar ya de 4 años ininterrumpidos de crecimiento económico de la economía de Tenerife. Si bien durante el verano, si analizáramos solo los datos trimestrales, se aprecia una leve moderación, pero es propia de la estacionalidad del verano, la vemos siempre sistemáticamente todos los años. Sí es verdad que a pesar de esta moderación en los ritmos de crecimiento, es decir, seguimos creciendo pero con un menor ritmo, la economía se sigue mostrando con una importante fortaleza, destacando fundamentalmente, y con respecto quizás a los primeros años de la recuperación, en el que ya todos los sectores económicos apuntan recuperaciones sólidas, tanto en actividad como en empleo como en confianza. Yo creo que es algo muy positivo que permite tener unas mejores perspectivas de que esta recuperación se consolide en el tiempo. Como les decía, los datos anuales son mejores que los datos
trimestrales, porque siguen mostrando pues, esa importante fortaleza, y comparándonos con el mismo periodo del año anterior, vemos cómo todos los indicadores pues van avanzando con intensidad. También es cierto que a lo largo de los próximos meses y de cara al próximo ejercicio quizás comencemos a ver una cierta moderación en el ritmo de crecimiento, pero por un efecto estadístico normal, porque no se puede crecer, por ejemplo, como hemos estado viendo en el sector turístico, a aumentos de más de 2 dígitos, y eso va a hacer que el ritmo de crecimiento se modere, lo que no significa que sea malo, sino que, bueno, que se va a moderar. En cuanto a lo que les comentaba, la importancia de los sectores productivos, parece mentira. Hace no muchos años pues teníamos unos datos de pesimismo empresarial importantes. Ahora la situación se ha revertido y un 83% de las empresas de Tenerife ha afirmado haber mejorado o mantenido sus resultados en el verano. Una cifra que incluso se incrementa hasta casi un 86% de cara a las perspectivas del último trimestre del año. Por lo tanto, buenos resultados y buenas sensaciones por parte del tejido productivo. Y, cómo no, la mejora en la actividad económica, y así también lo ha comentado don Carlos Alonso ahora, la mejora en la inversión se traslada automáticamente al mercado de trabajo. Y en estos momentos pues, nos ha sorprendido el comportamiento del mercado de trabajo durante el tercer trimestre del año, con buenos registros en ocupación y sobre todo con una importante caída en el número de parados, que descienden con respecto a las cifras de hace un año en un 24%. En este sentido, pues al final se traslada todo en esa tasa de paro que se reduce un 2,3% en el trimestre y un 5,3% en el último año, hasta situarse en el 19,5%. El primer valor por debajo del 20% desde el cuarto trimestre del 2008. Por lo tanto, a pesar de que es una cifra elevada, hemos retrocedido en el tiempo de manera significativa en cuanto a lo que es el comportamiento de la tasa de paro, si bien es verdad la dificultad de bajar esta tasa por problemas más estructurales que por la propia dinámica del comportamiento de la actividad económica y del mercado de trabajo de la isla de Tenerife. El consumo de los hogares tinerfeños, y no hay que olvidar también el de los turistas que nos visitan, se continuó trasladando de manera positiva al comportamiento del sector comercial, el cual, bueno, pues como ven, tiene 2.300 empleos más que hace un año y no ha parado de crecer desde finales del año 2003. En estos momentos cuenta con 66.992 empleos registrados, una cifra significativamente superior que la que teníamos hace unos años. Otro indicador de mejora de la demanda es el tráfico marítimo de mercancía, que creció a una tasa del 12% trimestral y de un 4,8% anual. Las matriculaciones de turismo, otro indicador clásico de análisis de la demanda. Vemos cómo ha crecido de manera espectacular a partir también, como insisto, del cambio a finales del 13, ¿no? Y lo ha hecho además con fuerza en este trimestre, con un crecimiento del 16% con respecto a las matriculaciones que se produjeron en el tercer trimestre del pasado año. En estos momentos, durante los meses de julio, agosto y septiembre, se matricularon en Tenerife 6.800 vehículos y una cifra, como ven, con una tendencia al alza y positiva. En cuanto a la inversión, la actividad empresarial, como comentaba Carlos, pues continúa avanzando y, como ven también, nuevamente desde finales del año 2013 no ha parado de crecer el número de empresas en la isla. En estos momentos, empresas con algún trabajador a su cargo, porque las empresas inscritas a la Seguridad Social ha de tener en cuenta que son las empresas que tienen algún trabajador dado de alta, pues viene creciendo de manera consecutiva durante los 4 últimos años. Sí es verdad que como un reto a lo largo de los próximos ejercicios es la necesidad de que estas empresas ganen en dimensión, porque durante esta crisis no solamente se destruyeron muchas empresas que se han podido recuperar a lo largo de estos años de mejoría, pero es verdad que las empresas perdieron tamaño